Para tratar, este módulo tiene para nosotros como latinoamericanos una gran importancia. Digo gran importancia porque, bueno, se refiere a todas aquellas políticas, programas, acciones, experiencias alternativas que nos permiten profundizar o fortalecer los procesos de inclusión social de toda la población. Ciertamente desde la década de los 90 y a propósito de la declaración de Homtien, América Latina se ha venido paseando, bueno, y el mundo entero, producto de esas declaraciones, en la búsqueda de alternativas para ofrecer educación para todos. Y posteriormente a la declaración de Homtien está toda la declaración de la Comisión de Educación para el siglo XXI, que plantea también las necesidades de reformas educativas. No obstante, digamos, esos planteamientos, esas declaraciones, las acciones reales que se fueron desarrollando evidencian durante toda la década del 90 muy pocos logros en educación y, por supuesto, muy pocos logros porque eran discursos que también estaban alrededor de la profundización de la globalización a nivel, bueno, con lo que ello neoliberal, con lo que ello significó como una profundización de la pobreza, de la desigualdad, de las inequidades, de formas de dominación en el campo de lo simbólico también. De tal manera que era muy difícil, por supuesto, que frente a las declaraciones de una mayor educación para todos y contradictoriamente una política asumida en la región a favor de la globalización neoliberal, pudiéramos tener resultados importantes. Por tanto, es a partir del inicio de este siglo, el siglo XXI, en el cual se comienzan a expresar transformaciones en nuestra región, transformaciones que apuntan a la búsqueda de la independencia, en nuevos modelos económicos, en nuevos modelos políticos, en el desarrollo de políticas sociales, a posiciones antiimperialistas, por supuesto, que van conectadas a eso. Es en este escenario cuando comenzamos a ver con resultados fehacientes, o sea, desarrollo de políticas públicas, de iniciativas, de acciones provenientes de diferentes actores sociales y de, bueno, en búsqueda de experiencias alternativas. Dos elementos marcan, digamos, en esos logros hay dos elementos importantes a resaltar. Uno, por supuesto, la ampliación de la cobertura, pero sobre todo el protagonismo, la aparición de nuevos actores que han comenzado a incidir en las políticas sociales y en las políticas educativas. Bueno, esta experiencia, digamos, esta breve reseña de lo que ha venido siendo el panorama educativo latinoamericano tiene, por supuesto, algunas diferencias importantes, como es el caso de Cuba, porque Cuba vive ese proceso que estoy narrando en este momento, lo vive con fuerza y con el ímpetu del inicio de la revolución en toda la década del 60, pues, entonces ellos tienen procesos avanzados y consolidados en ese terreno y además que son de gran relevancia porque han sido forjados en medio de muchísimas limitaciones producto del bloqueo económico que les han impuesto desde que decidieron ser soberanos y dignos. Bueno, entonces para darle, digamos, contenido a todo este módulo, nosotros tenemos con nosotros compañeras cubanas, ahora en la mañana a Xiomara Rodríguez, que es profesora de
del Barona, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que nosotros siempre estamos vinculados al IPLAC, pero es profesora del IPLAC y sobre todo profesora de planta de la Universidad Pedagógica José Enrique Barona. Y también vamos a tener esta tarde a la doctora Ángela, ¿cuál es tu apellido? Ángela Suárez Esteves. Bueno, Xiomara, como ustedes acaban de ver, va a trabajar el tema de las políticas emergentes en educación en la región, y Ángela nos trae un tema muy importante para nosotros, cuál es educación y género, que vamos a poder trabajar esta tarde. Bien, les recordamos que este módulo tiene como finalidad que nosotros podamos profundizar en esas políticas emergentes, en los logros, donde Venezuela, bueno, tiene ejemplos importantísimos con el desarrollo de las misiones sociales y educativas, logros reconocidos en el mundo entero y que constituyen para algunos de ustedes tópicos de sus propias investigaciones. Pero que así como lo ha tenido Venezuela, lo ha tenido Cuba y otros países, por supuesto, del ALBA y algunos otros de la región. Tratando entonces de abordar los diferentes aspectos que tienen las políticas emergentes, que tienen que ver con tratar de quebrar la desigualdad social existente, reconocer las diferencias, las diversidades de género, de funcionalidad, de cultura, para ampliar el abanico y las racionalidades que estuvieron dominando nuestros procesos, con la finalidad de ir profundizando en toda la complejidad que significa la integración, la integración y la inclusión social de nuestros pueblos en los procesos sociales y educativos. Entonces hemos invitado a estas dos compañeras cubanas que las vamos a tener hoy. Vamos a tener con nosotros también a Francis Guimaraes, que ya ustedes la conocen, que está presente en este momento, que la tuvieron en una oportunidad, que va a trabajar entonces lo de las políticas emergentes, una comparación del gobierno de Lula y de Chávez. También vamos a tener esta tarde a la doctora Alba Carocio, que va a trabajar sobre el feminismo y los avances sociales en América Latina. Y tendremos para mañana en la mañana el camarada Edgar Balaguer, bueno, quien es un investigador reconocido, que viene del estado de Aragua y que recientemente ha hecho una publicación muy interesante sobre viejos y nuevos movimientos sociales en nuestro contexto. Entonces, bueno, este es digamos, el conjunto de los invitados que vamos a tener, que los tienen en el programa, y quiero recordarles dos cosas: que para este módulo tenían que entregar una pequeña reflexión de unas 2 o 3 páginas, eso sí lo quiero recordar, y señalarle también que el proceso de sistematización de este módulo que tienen que ir haciendo, apoyados en los conferencistas, pero sobre todo soportados en lecturas que son necesarias para desarrollar el módulo, tienen que, al final de esto, tienen que producir un trabajo escrito, cuyas pautas son las mismas que se dieron para el momento del módulo de formación docente. Y eso se lo quiero recordar porque tenemos un acumulado de cosas. Bueno, sin más preámbulos, agradecerle a Xiomara Rodríguez de su presencia aquí. Ella tiene su ponencia preparada, vamos a tener la oportunidad de estar escuchándola y debatiendo con ella hasta las 11 de la mañana. Bueno, gracias, Xiomara. Buenos días. Tratamos en la presentación que vamos a hacer, es muy importante hacer algunas noticas para cualquier intercambio, que es muy importante el intercambio.
alguna reflexión, una vez que nosotros le presentemos las ideas fundamentales del modelo educativo cubano referido al proceso de integración, de inclusión educativa. Pero antes hacer reflexiones, porque no se puede, es importante saber cómo piensa la formación del que viene y nos presenta una conferencia, cuál es su formación, cómo piensa, cuál es su concepción, para sobre esa base poder debatir y realizar diferentes puntos de vista. Pero quisiera darle una sorpresa antes de iniciar la conferencia, que es un mensaje para las próximas reflexiones. Un breve video, por favor. Es permitido moverse, se pueden mover si quieren. No sé, ¿qué es lo que quiere? Baila, que Dios baila, su papá y Sencillamente era transmitir un mensaje, que los mensajes son muy importantes, y el mensaje está referido a la percepción social que se tiene de la discapacidad, porque a veces somos muy críticos con el otro y es muy importante ver que a veces dice qué cosa es la discapacidad, en qué consiste la discapacidad, cuál es la percepción que tenemos de la persona con discapacidad, porque primero es persona y después la condición del desarrollo, eso es muy importante. Y es que a veces decimos, si me ves discapacitado, el limitado eres tú. Y esos son mensajes muy importantes para la reflexión de uno de los aspectos que vamos a abordar en esta conferencia. Ahora, para tratar el tema de las políticas emergentes referidas al proceso de inclusión educativa, que además es un constructo bien discutido, sé por ustedes los venezolanos, por los cubanos, por los latinos en general, porque en ellos se mueven varios conceptos. Estamos hablando de una educación en y para la diversidad, porque ser diferente es un concepto que inicialmente hablábamos ser diferente de la persona con una discapacidad determinada, pero hoy ese discurso es obsoleto, porque estamos insistiendo en que todos somos tan diversos, todos somos diferentes, independientemente que tengamos o no una discapacidad, porque si no, que en este mundo tan complejo que vivimos, que nos ha tocado vivir, que tenemos retos importantes sobre todos los educadores, porque vemos la educación como un fenómeno social y como una tarea de todos, y realmente se mantiene ese reto en todos en este mundo tan complejo para poder vivir como lo que somos, seres humanos. Y en ese sentido,
en los retos que tenemos. En este mundo global y complejo, los educadores, yo quiero hacer referencia del legado de personalidades de Latinoamérica, y no solo de Latinoamérica, también del mundo en general, que han marcado un hito en la historia de la educación y que son fuentes que todos debemos beber por la plataforma teórica metodológica en la que tenemos que guiarnos los educadores para esos retos que tenemos en lo adelante. Y uno de ellos, y por qué no tenemos que empezar con él, es justamente el comandante Hugo Chávez Frías, que siempre tiene que estar con nosotros. Y él, cuando se hablaba del proceso de la Constitución como un elemento, y quiero que se entienda, sí, muy importante que cuando hablo de estas personalidades, que el discurso no se vaya a cambiar en cuanto a que la profesora, me gusta siempre hablar claro, nos va a traer, estamos hablando de políticas educativas, un discurso de por traer nombres de personas que han escrito y que han dejado legados, sino lo que ellos representan de verdad para reflexionar en torno a los cambios que tienen que producirse en la educación, en el marco de los sistemas educativos. Y justamente fíjense cómo desde la Constitución hay un elemento que insiste el comandante Hugo Chávez Frías cuando dice que establecer mayor poder para el pueblo, pero el mayor poder para el pueblo implica responsabilidad por parte de cada uno de sus habitantes. Es decir, en el reto que todos tenemos, y particularmente en el contexto donde ustedes viven, todos acá en Cuba y en Latinoamérica y en todo el mundo, de la importancia que tiene la responsabilidad de todos en el problema educativo y en los cambios sociales que tienen que producirse. Eso es un elemento importante que tenemos que considerar. Pero además hay otro mensaje de un gran maestro, no solo venezolano, sino latinoamericano, Simón Rodríguez, cuando dice que los cambios en la escuela entran con el maestro, por el valor que tiene la figura del maestro, que tenemos que luchar por prestigiar cada vez más el magisterio y todas las acciones que hay que hacer, no siempre desde una posición negativa de culpar al maestro, sino de prepararlo, de formarlo, porque él tiene un papel importante en los cambios que se producen en la escuela, y ver la escuela no solo como el recinto escolar, sino la escuela como un concepto más amplio de la educación en todo momento como proceso social. Y la escuela, como nosotros decimos en Cuba, que es el centro más importante de la comunidad en la producción de los cambios sociales, insistimos mucho en eso, porque no podemos volver atrás, siempre hay que ir adelante. Y los problemas que tenemos no nos pueden abrumar para confundirnos, no nos podemos confundir. Y eso es muy importante. Pero además, el legado que nos dejó un ilustre pedagogo venezolano, cuando nos dice el profesor Luis Beltrán que no puede ser educador quien ha perdido la capacidad de aprender, porque esto tiene una trascendencia tremenda, porque la educación es un proceso permanente que dura toda la vida. Y hay quien piensa que porque hace una maestría, un doctorado y ya terminó porque estoy cansado. No, tenemos que combatir eso, porque si no se quedó atrás, porque el desarrollo se impone permanentemente, hay un nuevo conocimiento y tenemos que estar siempre en la última noticia y la repercusión que tiene la última noticia, porque tenemos un reto con nuestros hijos. Por supuesto, nuestros hijos tienen que ser mejor que nosotros, pero nosotros tenemos que constantemente estudiar para todas las transformaciones que se producen en el momento histórico que nos ha tocado vivir. La mente tiene que estar en coherencia con ello, y esas son cuestiones que tenemos que tener todos los educadores para poder cumplir con los retos que tenemos. Pero además el profesor Beltrán decía: la unidad de América es una aspiración de ideólogos y de sus mejores hombres, y él enfatizaba que Bolívar quería una sola patria para todos los americanos, porque somos herederos de una cultura, los latinos, que tenemos rasgos comunes que nos identifican y características que nos diferencian. Y estos elementos, para hablar de la educación, siempre hay que estar ubicados en
la relación que hay entre las categorías cultura, identidad, educación. Todos estos elementos son muy importantes para poder comprender y hacer reflexiones sobre una base teórica sólida. Pero también nuestro líder y siempre comandante, nuestro maestro también, desde nuestra tierra, cuando nos dice siempre a los educadores, nos ha dicho que estamos llevando a cabo una revolución educacional y social, porque la educación es un hecho social, todos tenemos la responsabilidad en la búsqueda de una sociedad tan perfecta como el ser humano sea capaz de alcanzar. Seguimos apuntando el reto que tenemos los seres humanos en el cambio, en las transformaciones sociales y la importancia que tiene la educación, que vale la pena invertir recursos para producir los cambios sociales que son necesarios en América Latina y en el mundo en general. Pero bueno, estamos hablando básicamente en lo que nos movemos, que tiene que ser con los cambios que tienen que producirse en nuestros territorios. ¿Cómo nosotros vamos a dejar de hablar del más universal de los maestros cuando dijera algo en función de estas ideas que hemos querido transmitir desde todos estos ideólogos, cuando dijera que el hombre es una materia prima extraordinaria, que mal manejada puede producir consecuencias desastrosas y que bien elaborada produce cosas milagrosas? Renombrando en todo momento la importancia que tiene la formación del individuo, la preparación del individuo para la vida, con estos mensajes que nos dicen estos maestros e ideólogos. Por eso nosotros, en el día de hoy con ustedes, en breve queremos precisar, compartir con ustedes, muy importante esa palabra compartir, porque yo no voy a dar una información, yo quiero comunicarme con ustedes y oír criterios para, en función de que la maestría, las tareas que le dejó la profesora, la coordinadora Marisa Capote, puedan continuar reflexionando en función de las temáticas que ustedes van a investigar en esta formación académica. Las políticas educativas y la educación inclusiva. Aunque está ahí, quiero aclarar, el sistema educativo cubano, porque vamos a hablar de ello, yo no voy a hablar, porque ya ustedes con el doctor Emilio han caracterizado, han hablado de toda la caracterización del sistema educativo cubano. Yo nada más que me voy a parar en la educación especial en el sistema educativo cubano, lo demás lo voy a obviar porque ustedes lo conocen. Y justamente como parte de este sistema dirigido a las políticas inclusivas, ¿cuáles son los hechos que evidencian esas políticas inclusivas ubicadas en la educación especial cubana? Y en la tarde, la doctora Ángela en el enfoque de género, como una expresión también de esas políticas de inclusión educativa. Y vamos a terminar nuestra conferencia con algunas evidencias que ilustran esas políticas inclusivas, solo con algunas evidencias. Ahora, yo les sugiero que yo me imagino que muchos tengan el libro de la doctora Virta Casañas, muy importante que lo consulten para hablar de políticas educativas como parte de la bibliografía que ustedes tienen, y que justamente la doctora Casañas enfatiza en la necesidad de comprender que la educación no depende de políticas de gobierno, porque hoy se hace un proceso eleccionario, durante un periodo está un gobierno, después viene otro gobierno, y nosotros tenemos que hablar de una educación sólida. Por tanto, la educación no puede depender de políticas de gobierno, se trata de diseñar políticas de Estado. Y al diseñar políticas de Estado que favorezcan, muy ubicada Mirta Casañas, es filósofa, fíjense cómo comienza ella hablando, tiene los pies muy bien puestos sobre la tierra, crecimiento económico, es decir, que ella tenía muy bien claro los clásicos, que para pensar en política, en todo, hay que primero garantizar las condiciones básicas del hombre, de subsistencia del hombre. Hay que favorecer el crecimiento económico, la equidad social y la democratización. Son elementos muy importantes que hay que garantizarlo como políticas educativas de Estado, independientemente del gobierno que esté. ¿Por qué? Porque a quién tiene que responder para
para poder resolver los problemas de la educación y el marco legal en función de que todos tengamos derecho a la educación, al desarrollo humano y a la calidad de vida que todos aspiramos. Enfatiza en la campaña global por la educación en el siglo XXI, donde desde el marco legal queda claro, en primer lugar, que la educación es un derecho universal, independientemente de la condición social de la persona, de la raza, si es de una población indígena, si tiene una orientación sexual diferente, de cualquier tipo. Es un derecho que tiene cada persona, reconocido. Que la educación es la clave del desarrollo sostenible. Es un elemento sustancial, pero además que es una responsabilidad esencial del Estado. Eso es muy importante, incluso es recalcarlo, porque desde los preceptos, cuando estudiamos las raíces de la educación latinoamericana, de Bolívar, de Simón Rodríguez, de los maestros, como en la lucha en la educación republicana se enfatizaba la importancia que tiene el papel del Estado en resolver los problemas de la educación. Y es alcanzable si los gobiernos movilizan su voluntad política y los recursos disponibles, porque vale la pena invertir recursos en estos procesos. Esto es un elemento muy importante. Y quiero recalcar, cuando vean, que ustedes, yo sé que para la maestría lo van a consultar porque es muy importante para cualquier estudio enmarcado, porque para una maestría en educación comparada hay que ubicarse bien en las políticas educativas independientemente del tema que trabajan, como uno de los núcleos teóricos metodológicos para cualquier investigación. Ella enfatiza en que es necesario el cambio educativo porque el individuo que nosotros formemos hoy tiene que ser diferente, desde una filosofía ambientalista, humanista en esencia, y una ética basada en la solidaridad. Si no estuviéramos perdidos, si no tenemos solidaridad, es muy difícil los cambios para resolver muchas cosas en la educación, porque todos tenemos fortalezas en muchas cosas, y si unimos esas fortalezas realmente sería un éxito. El respeto al otro, cualquiera que sea su cultura, su raza, donde el hombre y la mujer sean un ente activo en todos los cambios sociales para hablar de una democracia verdadera. Son ideas que quise retomar para tenerlas claras en la profundización que hay que hacer para hablar de las políticas educativas. Pero nosotros no podemos, para precisar cuál es la concepción que estamos asumiendo de inclusión educativa, porque en el discurso, en la práctica pedagógica, se habla de integración escolar, de integración social, de educación inclusiva, de inclusión educativa, en el marco de atención a la diversidad. De todos esos términos, y es muy importante la claridad en todos estos términos. Pero todo tiene sus raíces. Para hablar de la inclusión educativa es muy importante partir del marco legal. ¿Por qué? ¿Cuáles son las premisas que han condicionado el proceso de inclusión educativa? Y que un elemento muy sólido hoy en el mundo es el marco legal. Pudiéramos decir que es una fortaleza. Hay muchas cosas que hacer en este constructo de los retos que tenemos en la práctica educativa. Sin embargo, yo diría que es una fortaleza el marco legal, pero es insuficiente solo el marco legal, que eso es una de las cuestiones que tenemos que ponerle una interrogación. Y desde el marco legal, los antecedentes que tiene el proceso de inclusión educativa se ubican justamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el informe de Warnock, en Reino Unido, donde todos abogan por un proceso de inclusión educativa, en la Convención de los Derechos del Niño, en la Conferencia de Yontin, también en la Conferencia Mundial de Salamanca. Y algo que quiero marcar aquí, en esta conferencia por primera vez el concepto de necesidades educativas especiales se ubica en el marco del ámbito educativo, porque anteriormente había sido focalizado desde una visión clínica, desde una visión más clínica, y aquí por primera vez se discute el concepto de necesidades educativas especiales en el ámbito educativo desde una profunda base psicopedagógica para ello. Y se toman acuerdos muy importantes, como por ejemplo, una de las cuestiones
cuestiones que también tienen que ver que son comunidades lingüísticas minoritarias como la comunidad sorda. Se aprueba que la lengua de señas en ese año es un derecho de la comunidad sorda, independientemente de que los especialistas, médicos, audiólogos, foniatras, etcétera, abogan porque no están de acuerdo con la lengua de señas. No importa que estén de acuerdo o no, es una ley, hay que respetar a esa persona porque es su lengua natural, y se abogó, y es una ley ya reconocida, de que es la lengua como un derecho, la lengua como, no como un problema, sino como un derecho que tienen estas personas de las comunidades lingüísticas minoritarias, por citar un ejemplo de esta conferencia. Por otra parte, el Foro Mundial para Todos en Dakar, también la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2006, y la Conferencia Internacional de Educación en Ginebra en 2008, por citar algunos ejemplos. A partir de este marco legal y de estos antecedentes, hay otros elementos que son importantes que estén en la mira de la discusión, y son justamente los cambios en los conceptos, en la concepción educativa de la integración a la inclusión, porque no es una moda, no es una sinonimia, no es una relación de sinonimia, no, esto tiene un trasfondo que tiene sus bases teóricas y metodológicas en las que hay que profundizar, pero no podemos verlo porque tanto la integración y la inclusión son categorías que se manejan en el marco de atención a la diversidad. Y en este caso surge el primer cambio, está que a partir de la década por lo menos en América Latina, porque en Estados Unidos mucho antes, pero en América Latina en la década del 90, comenzamos a hablar del proceso de integración escolar. Y empezó, nosotros decimos en Cuba, y hemos sido muy, decir nosotros mismos con los educadores, profundizamos y le decimos a los demás, tenemos que tener cuidado, porque si no llegamos nos pasamos, no puede ser. Hay que ser muy cuidadosos en los conceptos. Cuando hablamos en esta etapa, en los cambios en la concepción de la integración escolar, que fue el principio de la normalización, que hay quien no lo comprendió, porque la normalización no es que son normales, y yo soy minusválido o discapacitado y tú eres normal, error. El principio de la normalización aboga porque la persona, independientemente de su condición, y estoy hablando de la integración escolar en la década del 90 en América Latina, independientemente de la condición del desarrollo de la persona, es que esa persona se educara junto con otra persona y que tuviera los mismos derechos esa persona, y que pudiera recibir una educación de calidad en el marco de la escuela, que hay, ustedes saben, modalidades de la integración física, la integración parcial, y eso tuvo, que yo no voy a enfatizar en eso porque no es objetivo de la conferencia, pero en todas esas modalidades, pero la esencia del principio de la normalización que surge en los Estados Unidos justamente en la década del 70 y que toma auge en el 90 en América Latina, justamente está en el hecho de que el medio social más desarrollador es donde están todas las personas que tienen una serie de vivencias, y la vivencia es muy importante en la formación del individuo. Si tú interactúas permanentemente con una persona, como ustedes le llaman aquí malandro, no quiere decir que siempre que no andes con el malandro, tú puedes andar con el malandro, pero sí tienes que estar claro en las relaciones, en las vivencias que tú tienes de todo lo que haces todos los días, es la repercusión que tiene en la personalidad. Por tanto, si tú tienes desarrollo en las habilidades, en la tecnología, en el uso de la lectura, de la escritura, ¿qué es lo que le vas a transmitir al otro? Esas habilidades que tienes. Por tanto, es un medio desarrollador de ayuda para que la otra persona, independientemente de su condición de desarrollo, pueda acceder a la educación, aunque no igual que tú, porque no somos iguales, aunque no tengamos una discapacidad, y eso siempre fue, y hay que ser justo, desde que surgió ese principio de la normalización, que hoy, aunque hablemos de la inclusión, es vigente, porque además desde que surgió fue con esa idea, y uno tiene que ser ético y hay que respetarlo, pero los cambios están en otras cosas, en la mente, a partir de todas las condiciones que hay que organizar en un centro educativo en función de que se cumplan.
en un centro educativo con la familia, que es más difícil trabajar con la familia que con los niños que tienen una discapacidad, y entonces hay que estar más preparados para trabajar con todo, porque realmente el rol que nos ha tocado a los educadores así, y todos los que sean como educadores que somos, estamos orgullosos de ello. La sectorización como un elemento económico, porque siempre la economía nos marca para todo, porque hay que tener recursos para la educación, y es que en la educación especial se invierten muchos recursos y surge entonces el cambio de ubicar a la persona de acuerdo con la residencia, pero es que solamente el elemento económico no está en la base, porque a lo mejor está más cerca de la casa el niño, pero quienes atienden al niño no tienen toda la preparación psicopedagógica para darle la respuesta educativa que necesita, y eso es un proceso a largo plazo, y todos estos elementos están en la base de cómo resolver y cómo ayudar a estas personas. Por otra parte, el elemento de la individualización, el respeto a la persona, un principio pedagógico del respeto a la personalidad, a la diferencia a partir de las actitudes, las habilidades, las destrezas, las vivencias y la historia personal que cargamos todos. Estos elementos son muy importantes que se tuvieron en cuenta en estos cambios educativos para ver cuáles son los apoyos que tú necesitas, si necesitas una máquina braille porque tienes una debilidad visual, si necesitas una prótesis auditiva o si necesitas un bastón para poder tener menos obstáculos en la marcha, al moverte, y poder tener las posibilidades que tienen los demás del acceso, entre otros ejemplos que pudiéramos decir. Y por otro lado, la comprensión de las necesidades educativas especiales, de que hay quien ve que una persona con necesidad educativa especial es un discapacitado, y no siempre. Eso es un problema conceptual, porque usted puede tener una discapacidad visual, una discapacidad física, una limitación físico-motora, puede tener un problema de la conducta u otra situación, pero usted puede tener una necesidad educativa especial que no necesariamente es una discapacidad, porque los niños que tienen altas habilidades cognitivas, los llamados niños talentosos, tienen necesidades educativas especiales porque terminan rápido la tarea y tiran taquitos en el aula, molestan al otro, y el maestro tiene que tener los recursos para tenerlo en actividad y que él pueda desarrollarse, porque él es un talento, y entonces molesta al otro, y los demás todos tienen que educarse porque todos tienen derecho, por una parte. Pero también está el niño que en una etapa determinada puede ser una necesidad educativa temporal, que hay conflicto familiar y eso repercute, y ese niño tiene su cabecita con mucha confusión y él está presente, ausente en el aula, en el salón de clase, y eso es temporal hasta que se resuelve el problema, y la maestra dice: este niño no aprende a leer y escribir, y el problema es otro, no es un problema de la lectura y la escritura. Y entonces todos esos elementos y no tiene ninguna discapacidad. Entonces no podemos confundir los términos. Es muy importante que haya una claridad en eso, y por cómo se establece la dinámica de las características personales y la respuesta educativa que recibe del entorno a partir de estos elementos que yo estoy ilustrando. Bueno, desde este marco, entonces, vamos a hablar a partir del marco legal y cómo se han movido los conceptos de la integración a la inclusión, y que tenemos que hablar claro cuando hablamos de educación inclusiva, porque en los libros ustedes pueden encontrarse educación inclusiva e inclusión educativa indistintamente, pero no es lo mismo. Porque cuando hablamos de educación inclusiva estamos refiriéndonos básicamente a la escuela. Pero cuando hablamos de inclusión educativa es un fenómeno más amplio, porque rebasa los límites de la escuela, es todo lo que ocurre en el marco de la sociedad, los problemas sociales que pueden ser excluyentes y no solo dirigidos al marco de la escuela. Es un fenómeno mucho más amplio. ¿Qué nosotros estamos entendiendo por inclusión educativa? Esto es muy importante para no confundirlo con integración. Y cuando hablamos de la inclusión educativa, que les decía que estos conceptos están en la base de toda la atención en y para la diversidad, porque el ser humano es ineludiblemente diferente, todos somos diferentes, porque cada uno somos una singularidad, porque tenemos nuestras características de personalidad y una historia personal que nos marca. Porque
porque a veces incluso tenemos una familia, pero es la familia que nos tocó y tienes que seguir con esa familia y educarla. Y hasta el final, porque es tu familia, es el primer grupo social y tienes que seguir con esa familia. Lo que tienes que prepararte para conducir en la vida, no solo el auto, para conducir al esposo, a los hijos, al amigo, a un grupo social. En cualquier lugar tenemos que tener habilidades para conducirnos en todo en la vida, para estar preparados para la vida. Y en esto los conceptos de integración pudiéramos hacer una reflexión mental y ubicar que la integración, con esa imagen que nos ilustra, es un proceso que sigue el mundo, porque estamos luchando por una integración latinoamericana, y que la inclusión, ubicándonos en el contexto más estrecho, fíjense, de que hablan algunos autores de educación inclusiva en la escuela. Si lo voy al contexto más amplio, estoy hablando de toda la sociedad, que es inclusión educativa. En el marco de la educación especial, que es donde yo voy a centrar mi intervención, yo no lo veo como una tendencia. Estoy diciendo yo, la profesora Xiomara, con mi experiencia de educadora de educación especial de 33 años, 15 años en una escuela especial y 18 en una universidad, formando maestros en educación especial. Pienso que yo no me daría el valor respetando el constructo de tendencia, porque cuando hablamos de tendencia desde el punto de vista teórico, es un pensamiento pedagógico sólido donde hay un equilibrio entre los aspectos objetivos y subjetivos para hablar de una tendencia. Por eso, desde mi visión, yo veo la inclusión educativa como un enfoque que tiene un sólido marco legal, que se han hecho, hay ideas que vamos a compartir, que es sistematizado de varios autores, pero que todavía yo no lo ubico en el lugar de tendencia, porque hay cosas que faltan por construir y por consolidar. Y lo veo como un enfoque, como un punto de vista que ha tenido un recorrido, que ha evolucionado, pero que faltan muchas cosas. Y desde este punto de vista, desde el enfoque, es un enfoque educativo basado en la valoración de la diversidad social. Estoy hablando de inclusión educativa, que está basada en la valoración de la diversidad social como un elemento enriquecedor del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque solo no se aprende y se enseña en la escuela, en cualquier contexto, porque hay que tener, aunque el objeto de estudio de la didáctica es el proceso de enseñanza-aprendizaje, y cuando hablamos de la educación inicial hablamos del proceso educativo, porque no podemos hablar de lo docente por las particularidades del desarrollo etario y esas discusiones que se forman en estos constructos. Sí es muy importante que el elemento de la valoración de la diversidad social para enriquecer ese proceso de enseñanza-aprendizaje trae como consecuencia, favorece la aspiración y la intencionalidad que es el desarrollo humano. Es decir, es desde esa visión de valorar la diversidad social, cualquiera que sea la condición de la persona, y estoy hablando no solo de la persona con discapacidad, estoy hablando de cualquier persona, de que hoy, aunque hemos avanzado mucho, todavía hay mucha discriminación en muchas cosas, del hombre, estoy hablando en sentido general, no estoy hablando en mi país, porque de eso va a profundizar la profe Ángela, de todo lo que se ha hecho, todo lo que hemos logrado, pero faltan muchas cosas porque la educación es un proceso complejo y que hay que cambiar la mente de las personas. Pero en el marco de la diversidad social, verlo no solo de ese niño o del adulto, es decir, en cualquier periodo del desarrollo del individuo, cómo educarlo para tener los recursos, las personas, si decimos que la educación es una tarea de todos, ¿cuáles son los recursos que tú tienes para educar a esas personas? Porque incluso a veces el niño, hay incluso alumnos que yo he tenido aquí de la maestría me han dicho, porque yo, cuando estuve en Bolívar, yo le decía, ¿por qué hice 15 ponencias de tesis de problemas de lectoescritura en el estado de Bolívar? Y yo le decía, ¿y por qué? Yo sé que es un problema general, que eso tiene muchas lecturas que se puede discutir en otro momento que no es ahora. Pero, ¿por qué? Y me decía, yo aprendí a leer, no en la escuela, yo aprendí a leer como en mi casa.
Es decir, a partir de la vivencia de lo que tiene cada persona, porque cada uno tiene su historia personal. Y entonces estos elementos, la importancia que tienen, los recursos que yo tengo que tener, lo feliz que me sienta yo en los aprendizajes que tengo para transmitirlo a las generaciones, empezando por la primera, que es la familia, ¿no? El primer grupo social, y es el valor que tiene para el desarrollo humano que todos estamos buscando. Es como enfoque hasta hoy. Cuando a lo mejor nos volvamos a reunir podemos hacer otras discusiones. También hay algo que hay que distinguir, que el concepto de inclusión es un elemento muy importante en el tránsito de un concepto a otro, porque son conceptos distintos pero que tienen que estar en la base de la atención a la diversidad. Se ha subido pasándose de pensar en el individuo que tiene un problema, estoy hablando no solo de la persona que tiene una discapacidad o que tiene una necesidad educativa especial que no necesariamente no está asociado a una discapacidad, o una persona que tiene una discriminación racial o una discriminación por la orientación del sexo, o una persona que está en la tercera edad y que lo apartan. Es una cuestión también importante en todos los elementos que tienen que ver, que entra en el proceso de la inclusión. De esa persona que se integra ubicándonos en el contexto educativo, desde la educación inclusiva, a pasar a pensar en el contexto que debe satisfacer las necesidades de cada uno de las personas. Digamos, nosotros en la integración siempre hemos hablado de que este niño, el maestro, está ubicado en la educación inclusiva. Este niño no aprende, tiene retraso mental profundo, este niño no tiene una funcionalidad para estar aquí. Es muy difícil, no puedo aceptar este niño aquí en este contexto. Estoy hablando tanto en el contexto común de una persona que tiene una discapacidad cognitiva, como en el contexto más específico con un especialista, y cualquiera de los dos. A veces eso sucede, no podemos estar ajenos, se segrega el niño, porque quien lo segrega es la persona, el que tiene el sistema de influencia educativa, que tiene la responsabilidad directa de trabajar sobre ello, y enfatizan en la persona que tiene el problema. Y esa es la distinción de la integración de la inclusión, porque la inclusión enfatiza no en la persona, sino en los recursos que tiene el contexto educativo, escuela, la familia y la comunidad, para darle una respuesta educativa a esa persona, independientemente de que sea un problema complejo, porque no es lo mismo educar a una persona que tiene un diagnóstico de autismo o espectro autista, o una persona que tenga una sordoceguera, que estoy poniendo ejemplos más complejos, que educar a una persona que tenga también una dislexia o una disgrafia, que a veces le ponen el apellido, lo etiquetan de que tiene una dislexia o una disgrafia, y es un problema educativo, de que no lo han enseñado bien a leer y escribir, porque la dislexia y la disgrafia tiene una connotación en su diagnóstico más compleja. Y eso también hay que verlo. Entonces, pasa del problema de centrarse en el individuo que tiene el problema a los problemas que tiene el contexto para dar una respuesta educativa a ese individuo. Esa es la esencia cuando nosotros analizamos la inclusión, la integración de la inclusión. Porque el contexto pasa a ocupar un lugar central en este proceso. Y aquí hay una diapositiva que desde este enfoque se enfatiza en que hay que fortalecer el trabajo de la institución educativa, porque tiene que estar abierta a la diversidad, el contexto educativo. Y a veces tú le preguntas a un maestro y dices, sí, mi escuela está abierta a la diversidad. Digo, no, profesor, estudie, usted no está claro, usted no sabe lo que es eso. ¿Qué significa para usted una escuela abierta a la diversidad? ¿Cuáles son los requisitos que tiene que cumplir una escuela para que esté abierta a la diversidad? No es solamente desde el plano de la logística, como ustedes le llaman en el organizativo, de que tenga 20 niños o 15 niños, porque usted pueda dar una atención más individualizada, que tenga garantizados los recursos económicos básicos, sino que los recursos psicopedagógicos, donde esté ubicado un niño, digamos que puedo tener 2 o 3 niños que tienen una discapacidad, y que estén juntos, que ese niño tenga la respuesta educativa según la característica
caracterización que se ha hecho de ese niño, su diagnóstico psicopedagógico, usted lo resuelve, porque si no el niño está ubicado en un sitio, más no está incluido, porque inclusión es acceso a la cultura, es acceso a igualdad de oportunidades, igual que los demás, para que él tenga una calidad de vida. Iguales no vamos a ser, porque ninguno somos iguales, y somos muy duros a veces, ¿se ven, no? Pero ¿por qué? Sí, entonces, y a veces comienza por el propio maestro que te dice, ese niño va para una escuela específica, yo no lo atiendo, eso a mí no me toca. Y el problema empieza por ahí, por la aceptación. Es difícil, pero hay que prepararlo, porque además es un derecho y usted tiene que cumplir, si eso se ha discutido, y que es un derecho a la educación que tiene esa persona y que tiene esa condición de desarrollo que no va a cambiar. Entonces el entorno social es el que tiene que cambiar para poder resolver los problemas educativos de esa persona y no la persona misma. Y eso es algo que es difícil, pero que tiene que estar en la mente de la discusión, de las acciones que tenemos que tener en cuenta para el cambio educativo. Por supuesto que la inclusión educativa tiene principios en el sistema de categorías, principios que están en la base de todo el constructo que se ha ido trabajando en esto, y que, como ustedes ven, hay elementos que tienen muchas discusiones, porque es muy difícil la coherencia en el balance de la masividad con la calidad, conciliar estos aspectos de la masividad con la calidad, que hay que trabajar mucho en eso, porque yo te incluyo, tú tienes el derecho, pero no es si no estamos cometiendo el error de que está incluido físicamente, está integrado físicamente, diciéndolo de otra manera. Pero la persona que no sabe leer y escribir, que no ha tenido determinada, digamos, es una persona, porque hay que ubicarse en la situación específica, que tiene vuelvo a la persona que tiene un diagnóstico, que es uno de los más complejos, un problema cognitivo importante, y que no está en instituciones de salud pública, que está en instituciones de educación.